vamos hoy a tratar dos temas. Me voy a referir al asunto de otras reacciones sobre la denuncia hecha por el Partido Revolucionario Dominicano sobre un contrato de préstamo que el Banreserva otorgó al ingeniero Miguel Vargas Maldonado, a una empresa del ingeniero Miguel Vargas Maldonado. Y voy a hablar, señores, del tema del supuesto uso de los recursos del Estado. Y lo voy a hacer en modo de advertencia, porque yo creo que a muchas personas se les está yendo la mano y están siendo injustas con este tema. Entonces, 2 minutos, vamos de inmediato a Mauri con nuestro. Bien, señores, en primer lugar vamos a referirnos al tema del préstamo. Hablamos ayer del tema del préstamo, pero se han producido otras cosas. Y fíjense en qué orden se van produciendo los acontecimientos. El domingo, un artículo, un supuesto análisis de Juan Bolívar Díaz, pues sobre la situación del Partido Revolucionario Dominicano, reiterando las críticas muy severas que hace al ingeniero Miguel Vargas Maldonado y concluyendo en la supuesta necesidad de crear un nuevo partido y planteando que prácticamente hay un ambiente cada vez más generalizado entre un sector del PRD que se inclina por la creación de un nuevo partido. Uno sabe que una cosa es este planteamiento, una cosa es lo que plantean quienes promueven este tipo de cosas, que casi siempre son gente sin militancia política, porque el que no ha tenido militancia política, pues tiene idea de cómo ocurren las cosas, pero la experiencia de la militancia política le hace saber a cualquiera qué significa la creación de un nuevo partido. Entonces eso es muy fácil decirlo de la boca hacia afuera, pero eso no es paja de coco. Y ninguno de los que han estado hablando de formación de nuevo partido en el PRD tienen condiciones para formar un nuevo partido. Ninguno tiene condiciones para formar un nuevo partido. Entonces, pero el objetivo de este análisis es justamente crear la ambientación para eso. Entonces, el domingo, este artículo. El lunes, la rueda de prensa del PRD, haciendo esta denuncia del sector del PRD que encabeza Hipólito Mejía, de la que fungió como vocera Milagros Ortiz Bosch. Y el martes, entonces, las declaraciones de participación ciudadana. Ustedes se fijan que la campaña, en este sentido, no pudo estar menos disimulada. Es decir, es una campaña abierta. Cuando usted ve que los acontecimientos, en política nada ocurre de manera casual. Cuando usted ve que los acontecimientos se producen en este orden, alguien ha articulado esos acontecimientos. Lo que resta, usted lo puede adivinar. Lo que resta son algunos artículos de opinión que ustedes verán que se van a producir esta semana, porque es parte de una campaña que está articulada por un centro de mando. Tiene un hilo común esa campaña. Entonces, veamos las declaraciones de participación ciudadana. El movimiento cívico Participación Ciudadana definió como extremadamente grave la denuncia de que el estatal Banco de Reserva, Banreserva, otorgara un préstamo de $15 millones, 585 millones de pesos, al presidente del principal partido de oposición sin respetar las normas prudenciales que rigen el sistema financiero nacional. Para el organismo de la sociedad civil, los detalles de la operación, aprobada a 5 meses de las elecciones presidenciales de mayo del 2012,
revelan su clara intención política, no solo debido a la cercanía de las elecciones, sino sobre todo debido a las manifiestas irregularidades que entrañaba. Se refiere a la denuncia hecha por un grupo de dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, encabezado por la ex vicepresidenta Milagros Ortiz Bosch, sobre el mecanismo de endeudamiento expedito e irregular utilizado por Miguel Vargas Maldonado, presidente de la organización política, suponiendo esto una compensación para que no se sumara a la campaña electoral del candidato de su partido, el expresidente Hipólito Mejía. Vaya qué compensación. Vaya qué compensación. Las irregularidades cometidas en el otorgamiento del préstamo, su importante monto y la fecha en que este fue concedido generan suspicacias sobre su verdadera motivación y su posible vinculación con el relativamente reñido certamen electoral de mayo del 2012, en el cual el partido de gobierno fue ya de por sí beneficiado por un uso desmedido de los recursos del Estado. Haciendo referencia a los documentos expuestos por los dirigentes PRDistas, PC explica que los técnicos del Banreserva clasificaron el préstamo como D, lo que de acuerdo con el reglamento de evaluación de activo aprobado por la Junta Monetaria implica que se trataba de un caso de difícil cobro e implica que la entidad bancaria debía provisionar el 60% de su valor. Provisionar el 60% de su valor. De esta manera, además, el desembolso por 15 millones de dólares que realizó el banco debía provisionar otros 9 millones adicionales que debía deducir de su patrimonio para fines de determinar su solvencia. En consecuencia, se trata de un préstamo que no generaba beneficios para el banco y que en condiciones normales ningún banco hubiese aprobado. El movimiento cívico piensa que igualmente se violentó una serie de normas prudenciales desde aceptar garantías inmobiliarias que no reunían las condiciones y tal razón la Comisión de Evaluación del banco dejó sin efecto sus tasaciones hasta otorgar un préstamo en dólares a una entidad que no generaba divisa. El contrato revela igualmente un trato privilegiado, pues se otorgó un plazo de gracia de 2 años para el pago del capital a una empresa y su propietario no eran clientes regulares del banco. Participación Ciudadana considera que tanto los miembros del Consejo de Directores del Banreserva que aprobaron la operación, incluyendo el ex administrador general Vicente Bengoa como el ex superintendente de banco Jaibanjo N.G. Cortiña, cometieron faltas inexcusables a sus responsabilidades, mientras que el deudor incurrió en una conducta claramente reñida con la ética y la moral. Sugiere que el actual superintendente de banco, Rafael Camilo, disponga la realización de una inspección a esa operación y rendir un informe completo al país, tanto de las irregularidades incurridas en el otorgamiento del préstamo como de su estatus actual, así como iniciar el proceso sancionador administrativo que corresponda. La entidad cívica considera que el tema trasciende el caso de Vargas Maldonado, pues no cabe duda de que existen antecedentes en prácticamente todos los gobiernos de todos los partidos del mal uso del banco estatal, como ocurrió recientemente cuando la campaña electoral pasada, dicho banco otorgó préstamos para concluir obras públicas sin someterse al mandato constitucional de aprobación congresual, que tuvo que ser suplido posteriormente por una ley para regularizar esa situación. Es hora ya de que cese el uso político del Banco de Reserva, proclama finalmente Participación Ciudadana. Cuando vemos este documento y el documento emitido por el PRD, evidentemente que estamos hablando prácticamente de la misma redacción. La misma redacción del documento, porque lo que se plantea aquí es lo mismo que dijeron los dirigentes PRDistas del sector de Hipólito Mejía sobre este préstamo. ¿Por qué leímos la declaración de Participación Ciudadana? Bueno, porque la voy a comentar y no quería hacerlo sobre una base distorsionada, que yo le esté respondiendo algo que la gente no conoce. Y porque así es que se hace cuando se quiere manipular. Usted responde y dice lo que usted quiera decir sobre un tema, pero no cita textualmente lo que el otro ha dicho. Y yo creo que hay que ser lo más claro en este sentido.
Fíjense, primero hay una campaña articulada. Eso es una campaña articulada. Porque se pretende presentar como un hecho grave que yo no entiendo, y un supuesto favor político, un supuesto pago político, el que usted me va a llamar a mí. Oigan, señores, escuchen qué forma de pago es esta. ¿Qué forma de pago político es esta? Alguien me va a hacer un favor a mí. Me va a hacer un pago por unos servicios políticos que yo supuestamente estoy brindando. ¿Y ustedes saben en qué consiste el pago que me van a hacer a mí? En decirme que lleve mi casa, que lleve mis propiedades, a hipotecarlas, y que me van a dar un pago en función de eso. Y mis propiedades, las que yo llevo a hipotecar, tienen un valor de 1.800 millones de pesos, y el favor político que me van a hacer a mí es conseguirme 500 millones de pesos. Que si yo no lo pago, pierdo mis propiedades. ¿Cuál es el favor político? ¿Cuál es el favor político que hay ahí? Pero ese negocio a mí me lo proponen y yo no lo acepto. Yo no lo acepto, pues eso no es ningún favor político. Los bancos tienen una tasa hoy muy favorable. Muy favorable. El que va a coger prestado, aunque la tasa sea favorable y aunque tenga todas las relaciones del mundo que en todos los bancos, sabe que eso se paga. Y si usted llevó una propiedad para hacer un préstamo hipotecario, ya usted sabe qué es lo que usted está poniendo en riesgo. Entonces, yo creo, señores, que en esto hay que ser más racional. Más racional. Porque si usted cree que eso es una forma de pago, es político. Todo el mundo sabe aquí cuáles son las formas de pago político. Y los propios dirigentes del PRD que hicieron esa denuncia, muchos de ellos saben cómo es que se pagan los favores políticos. Porque pago es pago. Pago es pago. Pago no es préstamo. Y menos aún préstamo hipotecario. Porque usted me dice, bueno, se le dio ese préstamo sin garantías. Bueno, si se le dio ese préstamo sin garantías, él puede no pagarlo y no tiene una garantía comprometida. Pero con 1.800 millones de pesos abajo de sus propiedades, un préstamo de 500 millones de pesos es un favor político. Yo no quiero ese favor. Yo no quiero ese favor político. Porque si a usted le van a hacer un favor político, bueno, le buscan una obra de miles de millones de pesos para que usted se gane un dinero o cualquier otra facilidad en la que usted se va a ganar un dinero, pago de una deuda vieja o lo que fuere, una facilidad para que usted se gane un dinero, pero no di que un préstamo hipotecario donde si usted no lo paga, entonces usted lo que va a hacer es que se va a arruinar. Usted lo que va a hacer es que usted va a perder. Entonces eso no tiene mucha lógica. Fíjense que en la conversación de ayer con don Arturo Martínez Moya, le hicimos varias preguntas. Participación Ciudadana dice que lo mismo que decía don Arturo, que el préstamo no debió ser otorgado porque el préstamo debía ser para un proyecto que generara dólares. Y un proyecto de construcción es en peso. Entonces, es en peso, que salga Participación Ciudadana a comprar cualquier inmueble. Aquí, en el polígono central, a ver si Participación Ciudadana lo va a comprar en peso. El que hace un proyecto inmobiliario en el polígono central, ese proyecto inmobiliario se va a vender y se va a tasar en dólares. Independientemente que sea una violación a la ley, lo que fuera, pero es en dólares. Es en dólares. Por lo tanto, ese argumento es un argumento nimio. Nimio. Eso es pretender tapar sus ojos a la realidad. Entonces, cuando demostramos que esto era así en el día de ayer, don Arturo nos decía, no, usted tiene razón en eso, pero que los dólares tienen que ser nuevos. Es decir, que un constructor, cuando hace un proyecto y viene una persona a comprársela,
viene Yoba a comprarle el proyecto, yo tengo que preguntarle a Yoba, ven acá Yoba, ¿este dinero tú te lo ganaste aquí, en la República Dominicana, o tú me estás trayendo divisas nuevas? Ah, porque tienen que ser divisas nuevas. Señor, ¿y quién entra en esa tontería? No, esto vale $325,000, vale esto. Yo lo tengo mis $325,000 para comprarlo, o lo voy a hacer un préstamo al banco, perfecto. Y punto. Que ya que usted sea que tenga que demostrar cómo consiguió esos $325,000, eso es otra cosa. Entonces, ¿de dónde sale esto? Hay varios canales que se están investigando, pero esto conduce a dos vías fundamentalmente. Ya habíamos hablado en el día de ayer de que justamente hay una persona en el Consejo de Directores del Banco de Reserva que está vinculada a toda esta campaña contra Miguel Vargas Maldonado, porque es la esposa del quien ha articulado esta campaña contra el ingeniero Miguel Vargas Maldonado. Y desde luego, si maneja información privilegiada y su esposo está en una campaña contra el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, hay que sugerir o pensar que algo por ahí puede haberse movido. Pero pero todo conduce al mismo lado. Todo conduce al mismo lado porque la señora Melba Barnet fue la directora de riesgo del Banco de Reservas y la directora de banca personal. Ella fue la persona y hasta hace poco ocupó ese cargo. Ella fue directora, vocera, coordinadora general de Participación Ciudadana. Y a la vez ella era directora de riesgo y de banca personal del Banco de Reservas de la República Dominicana. Porque ese banco siempre ha tenido esa particularidad. Y cuando vemos que Participación Ciudadana, que vemos que todas estas cosas, pues parten de un mismo punto. Entonces hay fundamentalmente, aunque hay tres hipótesis sobre el origen de este documento y cómo estos datos que debieron ser manejados de otra forma, pues, van a un uso politiquero, que justamente eso es lo que hay que criticar, Participación Ciudadana, que se esté tomando información de un banco para un uso politiquero, y uso politiquero es lo que está haciendo Participación Ciudadana, lo que está haciendo el PRD y lo que se ha producido en este caso. Miren, señores, si fuéramos a hablar de préstamos del Banco de Reserva, ninguno de los que estaban ahí, o pocos de los que estaban ahí y han hecho estos planteamientos, resisten esos cuestionamientos. Ni siquiera la persona que sirvió como vocera resiste un cuestionamiento serio sobre lo que ha ocurrido ahí. Porque en su momento ella usó su influencia para conseguir un préstamo familiar. Y las condiciones no son las condiciones en las que las garantías que tenía este préstamo. Pero bueno, eso es politiquería. Yo creo que lo que le han hecho con eso es un favor al ingeniero Miguel Vargas Maldonado, porque se decía que al ingeniero Miguel Vargas le habían pagado. Bueno, pues ya la gente sabe qué tipo de pago fue. Que yo le pregunto a cualquiera si quiere un pago así. Tráigame su casa ¿cuánto vale? A mi casa vale 20 millones de pesos. Bueno, yo le voy a conseguir 5 millones de pesos. Me quedo con su casa hipotecada. Usted que está tranquilo, que no le debe su casa a nadie, tráigamela. Yo le voy a hacer un favor político. Yo le voy a conseguir 5 millones de pesos, pero tráigame su casa para hipotecársela. Yo estoy seguro que usted no acepta ese pago así. No, si usted me va a dar, si usted me va a pagar, hermano, no me dé 5. Dame 2, dame 3. Pero no me ponga a hipotecar una propiedad mía, porque ahí tú no me estás pagando. Eso es un pago muy extraño. Entonces, mientras más se exponga, mientras más se debata esta situación,
Yo creo que lo único que se está haciendo con eso es beneficiar al ingeniero Miguel Vargas Maldonado, porque la gente sabe cuáles son los pagos políticos en la República Dominicana. Cuando se financió la campaña interna del PRD para provocar un resultado por parte del gobierno, no hubo que hacerle préstamo a la gente que recibió fondos del gobierno para la convención interna del PRD. Y no hubo que hacerle préstamo. No hubo que hacerle préstamo, sino buscarle recursos. Y se lo buscaron, sin préstamo, sin pasar por Go. Son las 7:22 minutos. El sol de la mañana. El sol de la mañana. El otro tema, señores, es el supuesto uso de recursos del Estado en la campaña interna del Partido de Liberación Dominicana. Yo creo que este tema se ha manejado de manera desmedida. El tema se ha manejado de manera desmedida porque hay que estar claro de algunas cosas. Hay que estar claro de algunas cosas. Usted sabe que se abusa mucho de la ignorancia del pueblo dominicano. Y a la gente se le dice que se puede sacar dinero de una institución y la gente cree que se puede sacar dinero de una institución. Es cierto que en un proceso electoral se manejan recursos del Estado, pero vamos a explicar cómo se manejan esos recursos del Estado y qué tiene que ocurrir para que puedan manejar recursos del Estado en un proceso interno. Y esas cosas que tienen que ocurrir, si han ocurrido, yo no me he dado cuenta que han ocurrido. Y yo manejo información. Y les voy a explicar qué cosas tienen que ocurrir para manejarse recursos del Estado. ¿Por qué? Porque ni en el pasado, cuando se manejaron recursos del Estado, ni ahora, un funcionario puede abrir una gaveta de una institución y decir, mira, toma tanto, o dámele tanto a fulano, dámele un cheque para campaña electoral. Es decir, nadie puede tomar recursos de una institución, del presupuesto de una institución, para fines políticos. Tendría que ser un loco el que haga eso. Y en la administración de Leonel Fernández no había loco, y en la administración de Danilo Medina no había loco. Es decir, en la administración de Leonel Fernández no se hizo eso. Y en la administración de Danilo Medina no se ha hecho eso. Ahora, ¿qué se hizo en la administración de Leonel Fernández? Que yo no he visto que se ha hecho en la administración de Danilo Medina. ¿Ustedes saben quiénes son los que aportan los llamados recursos del Estado? Los que aportan los llamados recursos del Estado son los contratistas del Estado. ¿Por qué? Porque la institución no puede poner los recursos. Los recursos salen de las personas que tienen negocios vinculados a las instituciones públicas. Y de ahí es que salen los recursos, lo que se llama recursos del Estado. Esos recursos tienen que pasar por una operación de que son recursos que se le pagan a un contratista, se le pagan a un suplidor y es el suplidor que cobrando una deuda, cobrando un contrato, hace los aportes que tenga que hacer. Ese es el mecanismo. Señores, en la administración de Danilo Medina eso no ha ocurrido. Y usted le pueden poner toda la lógica del mundo y yo le demuestro que eso no ha ocurrido. Antes de salir del país, en el último programa que hicimos el día 31 de diciembre, aquí en El Sol de la Mañana, yo dije que los contratistas de obras públicas no habían cobrado. Obras Públicas no pudo pagar este fin de año a sus contratistas. Y gente que tiene 500, 600 millones de pesos cubicados, 300 millones de pesos cubicados, en el mejor de los casos le pagaron 5 y 6 millones de pesos. Lo que no le daba ni siquiera para cumplir con sus compromisos. Ese es el caso de Obras Públicas. Pero fue el caso de todas las instituciones del Estado. Ese fue el caso de INAPA. Ese fue el caso del INDRI. Es decir, no se le pagó a los contratistas. Lo más lógico es que si usted quiere una colaboración de los contratistas,
se le paga a los contratistas. Ustedes saben qué fue lo que se hizo a propósito de uso de recursos del Estado. Y alguna gente que está hablando disparate de uso de recursos del Estado en la administración, cuando se habló de que el Estado venció. Cuando se habló de que el Estado venció, se buscó un grupo de personas que tenían deudas viejas en el Estado. Se le pagaron esas deudas y esas personas retornaban un 30% para atrás. Dígame si aquí se hizo eso. Y no es verdad que se hizo eso. No es verdad que se hizo eso. No hubo ningún movimiento alrededor de las instituciones del Estado que fuera un movimiento dirigido al financiamiento de una campaña política. Porque eso no se hace con contratistas quebrados y con contratistas que no han cobrado. La única institución que tiene contratistas activos y cobrando es el Ministerio de Educación. Y resulta que esos contratistas saben que no le tienen que dar un peso a nadie por la forma en la que ellos consiguieron sus obras, que fueron en concurso y licitación, no grado a grado. No grado a grado. Entonces, no hay quien le vaya a pedir un peso para política a uno de esos ingenieros que está construyendo escuelas, porque saben que no le tienen que dar un peso a nadie. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Yo no estoy diciendo que no hubo dinero, porque no hay la posibilidad de hacer una actividad política, una movilización política sin dinero. Eso que ocurrió en el PLD el pasado domingo, a cualquier partido le sale por millones de pesos. Por millones de pesos. Esté o no en el gobierno, le sale por millones de pesos. Ahora, una cosa es eso y otra cosa es la capacidad que tenga una institución o que tenga una maquinaria de generar recursos para financiarse. Una de las características que ha tenido Danilo Medina Sánchez, una de las características como político, y yo meto mi mano en candela ahí, una de las características que ha tenido Danilo como político es que Danilo ha sabido financiar sus actividades sin la necesidad del poder. Porque si hay un hombre que aquí ha hecho campañas electorales y no ha quedado debiéndole un peso a nadie y ha cumplido con todos sus compromisos, aún perdiendo, es Danilo Medina, sin estar en el gobierno. Sin estar en el gobierno. Aquella campaña interna presidencial del PLD en el que se enfrentó con Leonel Fernández fue una campaña costosísima. ¿Y estaba Danilo Medina en el gobierno? ¿No estaba Danilo Medina en el gobierno? Y para ayudar y solidarizarse con la gente que le ha seguido y que le ha servido de base de apoyo, que siempre ha tenido su apoyo, ha tenido siempre una capacidad de financiar sus actividades al margen del poder. Y yo creo que él no ha perdido esa capacidad. Por el contrario, cuando tiene una mayor valoración, tiene que tener una mayor capacidad para poder hacer ese tipo de cosas sin la estupidez de usar los recursos del Estado. ¿Ustedes saben qué medidas tomó el Danilo Medina en esta campaña interna? No se permitió que el plan social de la presidencia distribuyera cajas ni alimentos para favorecer candidatos o que eso estuviera en el medio. Aquí no hubo distribución de zinc por parte del INVI, ni zinc ni madera por parte del INVI. Ninguna de esas cosas que suelen hacerse para hacer una presencia del Estado se expresaron en esto. No confundamos logística con compra de votos. No confundamos logística con compra de votos. Sí salió por millones de pesos, pero los millones de pesos por lo que sale una actividad parten de la logística. No hay posibilidad de movilizar a 3,000 personas a votar sin una logística. Sin una logística. Y si no la paga usted, se la pagó otro. Entonces, hay candidatos que yo sé que no hicieron esa inversión y que no hicieron ninguna inversión. En el caso, por ejemplo, de José La Luz, los votos que tiene no partieron de esa inversión, pero alguien tuvo que hacerla. Entonces, el privilegio que usted tiene cuando la gente vota por usted, sin usted haber tenido que movilizarlo, sin usted haber tenido que darle el pasaje, sin usted haber tenido que darle el picapollo, sin usted haber tenido que darle la cerveza, sin usted haber tenido que dejarle un problema resuelto en su casa,
Yo creo que eso es un privilegio. Es decir, llegar a poder hacer política y conseguir apoyo de la gente sin usted haber tenido que hacer eso es un privilegio. Y es un privilegio que usted se lo gana con su liderazgo, con su prestigio y con su figura, con su trabajo. Eso es verdad. Con su discurso. Y su discurso. Ahora, no nos llevemos engaño. Usted no lo pagó, pero alguien lo pagó para que fueran ahí. Lo que pasa es que la gente iba a votar por 37 gente. Ahora, las 37 gente no había que pagarle 37 motoconchos. Con uno que le pagara el motoconcho, ya usted estaba ahí en la urna. Con uno que le diera el pasaje, ya usted estaba en la urna. Con uno que lo fuera a buscar en los operativos de los vehículos, que fueran a buscar gente, que yo voy a buscar 5 gente, tú vas a buscar 10 gente, etcétera, ya usted estaba ahí. Pero todos esos vehículos había que ponerle una logística para movilizar gente. Es decir, si eso tiene un costo. Eso tiene un costo. Si usted no lo pagó otro. Porque no hay posibilidad de movilizar gente sin dinero. En un partido de masa no tiene posibilidad de movilizar gente sin dinero. Porque el PLD tiene 2 millones de militantes. Pero apenas un 10% de su matrícula es activa. Y la mayoría de la gente vive en condiciones de pobreza. Y un proceso que era indiferente para muchas personas. ¿Por qué? Porque no les representa absolutamente nada. No les representa nada. Eso es importante para la persona que va a tener el prestigio de ser miembro del Comité Central. Pero para la vida de la persona que está en un barrio, eso no representa nada. Absolutamente nada. Entonces, si esa persona no se le lleva a votar, no va a votar. Y para llevarla a votar hay que tener una logística. Ahora, Julio. Hay que tener una logística. Tú me disculpas, buenos días. Adelante. Todos. Pero fíjate tú que quienes han denunciado las irregularidades y el uso de los recursos del Estado y que han acogido aquella frase de Danilo en el 2007 de que me venció el Estado, no han sido solamente sectores ajenos al PLD o fuera del PLD. Tú tienes nada más y nada menos que senadores del Partido de la Liberación Dominicana, por Dajabón Sonia Mateo, por Barahona Eddie Mateo Vázquez, Mira, que son los senadores del PLD, Hans Bieluf de Montecristi, que dicen que esto fue un desastre, que vinieron boletas premarcadas, que abusaban de sus cargos públicos, que decían que lo iban a cancelar de las nóminas. Son los senadores del PLD que han dicho eso. Excepción de Hans Bieluf, que no necesita recursos del Estado porque tiene recursos para hacer política. Empresario próspero. Porque tiene recursos para hacer política. Eddie Mateo Vázquez es un senador producto de los recursos del Estado, igual que Sonia es senadora producto de los recursos del Estado. Pregúntale si ellos salían. Ninguno de ellos salían. El déficit presupuestario se originó ahí. Empezó ahí. Después se tomó otras expresiones. Pero por eso que yo digo que ese tema no debe estarse manejando. Sí, porque el uso de los recursos del Estado es el uso de miles de millones de pesos del Estado. No es que se buscaran en términos globales, porque tampoco la gente tuvo que buscar en términos particulares. No. Si tú perteneces a un grupo, el grupo articuló una estrategia común. Lo que yo te quiero dejar dicho es que la denuncia de uso de los recursos del Estado por parte de los funcionarios públicos sale del propio PLD. Okay. Y los candidatos al Comité Central que no resultaron electos entre los más votados son los primeros que dicen, pero ¿y cómo íbamos a ganar si estábamos compitiendo con funcionarios del gobierno? Y cuando tú revisas la lista de los más votados, a excepción de José Laluz, todos de una manera u otra están vinculados al Estado. Eso es verdad, pero también hay otro tema. Cuando tú revisas la lista de los más votados, tú te encuentras con gente que tenía estructura de movimientos nacionales. O en el caso de Holguín y Avalancha. En el caso del ingeniero Alberto Holguín, ¿cuántos millones de pesos representó la campaña de Avalancha para Danilo Medina? ¿Que no lo buscó el Estado? Un movimiento con presencia nacional de los que más aportó a la campaña de Danilo Medina. Y todas esas vallas que tenía Avalancha a nivel nacional y que generó, eso representaba una gran inversión. Entonces, si en el pasado tuvo la capacidad de hacer eso, ¿por qué no la va a tener ahora cuando es una cuestión mínima? ¿Por qué no la iba a tener ahora? Y además un movimiento nacional, Iriguaba, un movimiento nacional. Tú ves el grupo de los más votados
Y detrás de los grupos los más votados, tú tienes también una estructura de movimientos nacionales. Y entonces, ¿por qué los senadores del PLD y esos candidatos al Comité Central alegan como parte de las irregularidades el uso de recursos del Estado por los funcionarios públicos en el proceso interno? Bueno, ¿por qué Sonia Mateo lo dice, y Hans Bieluf lo dice, y el senador Eddie Mateo lo dice? Ellos lo pueden decir a la gente y la gente se lo cree. Ahora, el que sabe de dónde salen los recursos del Estado, ellos no lo pueden decir. Porque los recursos del Estado tienen que salir de los contratistas. Y te repito, yo no he visto ningún movimiento institucional que aquí se dijera, bueno, se determinó pagarle a 100 contratistas deudas viejas, para que esos contratistas dieran para atrás un 25 o un 30%, que así es que se hace la cosa. Y así fue que ellos lo hicieron. Y que digan si eso se ha hecho así aquí. Cambio y fuera.